Hoy es la fiesta de San Enrique II, el único santo que ostentó el título de emperador. Cada 13 de julio se celebra a San Enrique II, al que llamaban el Santo, Rey Germano, 1002 a 1024, que se convirtió en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Es, de hecho, el único santo de la Iglesia Católica que ha ostentado el título de emperador. Enrique estuvo a la cabeza del Sacro Imperio por más de una década, entre los años 1014 y 1024. San Enrique II fue oblato de la Orden de San Benito y se le considera patrono de todos los oblatos pertenecientes a la Orden Benedictina, también lo es de los esposos que no tienen hijos. Siervo de Dios, servidor de todos. Su nombre secular fue Heinrich Sachsen, Henricus Saxon, nieto del emperador Carlomagno y el último monarca perteneciente al linaje del emperador Otón I, dinastía sajona. La historia de la Iglesia lo recuerda como el más grande apóstol de la paz de los primeros 20 años del siglo XI y como uno de los más destacados promotores de la civilización occidental. Fue colaborador del papado y protector de los monjes del monasterio de Cluny. Enrique creció en medio de una familia en la que la fe y la devoción estaban arraigadas. Su hermano Bruno fue obispo, su hermana Brígida fue monja, mientras que su otra hermana, Gisela, se casó con San Esteban, rey de Hungría. Santo Emperador. El santo nació el 6 de mayo del año 973. Sus padres fueron Enrique II, el pendenciero, duque de Baviera, y Gisela, hija del duque Conrado de Borgoña. Su educación fue confiada desde muy temprano a San Wolfgango, obispo de Ratisbona, quien formó su inteligencia y voluntad en una sólida piedad cristiana. Tras la muerte de su padre, Enrique heredó el ducado en 995, y al morir su primo, el emperador Otón III, sin dejar herederos, los príncipes electores juzgaron que ningún otro estaba mejor preparado para ser rey de Alemania que él. De esta forma, Enrique fue elegido soberano en 1002. 12 años más tarde, Enrique II era coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico junto a su esposa, Santa Cunegunda, en la Basílica de San Pedro en Roma. Para llegar a ese punto, Enrique había dejado tras de sí una estela de grandeza, emprendió recias campañas militares contra el Principado de Polonia y luchó contra los bizantinos. Y no se detuvo hasta ver consolidadas las fronteras de su reino. Y por si esto fuera poco, consiguió restituir al Papa Benedicto VIII en su cargo. Ser santo donde te toque. Por su defensa de los valores y la cultura cristiana, Enrique II se ganó el apelativo de el Piadoso o el Santo. Estaba convencido de que el cristianismo es capaz de enriquecer la vida de los pueblos y sacar lo mejor de ellos. Buscó también extender la fe cristiana fuera de sus fronteras, promoviendo y respaldando a los monarcas católicos de Europa. Un ejemplo preclaro de esto se dio cuando el rey Esteban de Hungría le pidió la mano de su hermana Gisela. Para autorizar el matrimonio, el emperador puso como condición que Esteban apoyara a la Iglesia Católica dentro de su reino, algo que este rey cumpliría con creces, alcanzando, él también, los altares. Gobernar es servir a los hermanos. Es cierto que San Enrique II fomentó la construcción de templos y monasterios como parte de su obra pública y que muchas de esas obras hablan por él hasta hoy, pero su legado más importante quizás sea otro, haber gobernado dejando que la luz de la fe y la gracia de Dios inspiren sus decisiones. Enrique II murió repentinamente el 13 de julio de 1024 a los 51 años, fue canonizado en 1146 por el Papa Eugenio III. Pocos gobernantes han gozado de tan buena fama en vida como él, y menos aún son aquellos que fueron respetados y amados por sus súbditos como él lo fue. San Enrique II el Santo, también conocido por Enrique II de Alemania, nació el 6 de mayo de 973, murió el 13 de julio de 1024, rey alemán, 1002 a 1024. Y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, 1014 a 1024, el último del linaje del emperador Otón I y de la dinastía sajona. Santo de la Iglesia Católica que se destacó por su actividad misionera y reformista.
Fue oblato de la Orden de San Benito y es patrono de todos los oblatos de la Orden Benedictina y de los que no tienen hijos. La Iglesia Católica conmemora su festividad el 13 de julio. Algunas fuentes señalan como fecha de nacimiento el 6 de mayo de 973. Fue hijo de Enrique II el Pendenciero, duque de Baviera, y de su esposa, Gisela de Borgoña. Como su padre se había levantado contra los dos emperadores anteriores, tuvo que exiliarse en su juventud. Sucedió a su padre en el ducado de Baviera en el año 995 como Enrique IV el Santo. Al fallecer el emperador Otón III en enero de 1002, se convirtió en rey de Alemania, pero existía cierta oposición a su candidatura como emperador del Sacro Imperio. Pese a eso, fue elegido emperador el 7 de junio de 1002, si bien tardó un año más en ser reconocido unánimemente por los 5 príncipes alemanes del Reichstag. Tras efectuar una segunda campaña en territorio italiano para consolidar su poder, fue coronado emperador por el Papa Benedicto VIII el 14 de febrero de 1014. En el año 1020 tuvo que encabezar una tercera expedición para garantizar sus dominios italianos. Enrique II apoyó el poder de los obispos frente al clero monástico. Se interesó por cuestiones de la administración de la Iglesia. Fue partidario del celibato eclesiástico como medio para evitar el dominio de los territorios de la Iglesia por linajes familiares. Es un personaje cuyas actuaciones resultarían muy importantes en la evolución de la historia de la Iglesia. En 1014, con motivo de su coronación como emperador, el 14 de febrero de 1014, solicitó al Papa Benedicto VIII la recitación del credo con la inclusión del filioque, que era la fórmula popularmente aceptada en sus territorios francos y germanos. El Papa accedió a su petición, con lo que por primera vez en la historia el filioque se usó en Roma. Este hecho sería de gran trascendencia, pues sería la justificación para la separación de las iglesias ortodoxas orientales tras el cisma de Oriente de 1054. El Papa Eugenio III canonizó a Enrique II en 1146, Inocencio III hizo lo propio con su esposa Santa Cunegunda en 1200. La conmemoración de San Enrique no aparece en el santoral del calendario tridentino. La conmemoración canónica fue incorporada en el calendario católico de 1631 en el día 13 de julio, fecha de su fallecimiento, que era también la fecha local de celebración. Posteriormente, la fiesta fue llevada al 15 de julio en el año 1668. En 1969, Pablo VI trasladó la fiesta al 13 de julio, coincidente con el Día de la Muerte como es habitual. Aunque Enrique II se reunió en 1023 con Roberto II de Francia para discutir reformas eclesiásticas, jamás se llevaron a cabo, y cabe destacar que las relaciones políticas entre ambos países eran muy favorables. Por otra parte, mantuvo como aliado a Hungría, ya que la esposa del rey San Esteban I, Gisela de Baviera, era hermana de Enrique II. Puesto que en este periodo Hungría se hallaba en el proceso de cristianización y se organizaban las diócesis y arquidiócesis, numerosos religiosos alemanes, así como gran cantidad de nobles y caballeros, fueron a buscar suerte en la corte de San Esteban I, siendo bien recibidos y otorgándoseles en muchas ocasiones algunas tierras en el reino tras jurar lealtad al soberano húngaro. Enrique II murió el 13 de julio de 1024 y fue enterrado en la Catedral de Bamberg. Enrique II y su esposa, Santa Cunegunda, no tuvieron hijos. Defensor de la Santa Sede, Enrique II es el único santo que ostentó el título de emperador, es el patrono de los oblatos de la Orden Benedictina y también de las personas que no desean tener hijos. Su canonización fue un merecido reconocimiento a un hombre que demostró su fe a lo largo de toda su vida. Heinrich Sachse nació el 6 de mayo del año 973, hijo de Enrique el Pendenciero, duque de Baviera, y de Gisela de Borgoña, en tiempos en que la familia Otón gobernaba el Sacro Imperio Romano Germánico, una confederación de 300 principados, ducados, obispados y ciudades libres que abarcaba gran parte del centro de Europa. Nieto de Carlomagno, creció en una familia de profunda fe católica ya que su hermano Bruno fue obispo y su hermana Brígida, monja. Su otra hermana, Gisela,
fue esposa del rey Esteban de Hungría. Educado en letras y en la doctrina cristiana por el obispo de Ratisbona, Wolfgang, en 995, a la muerte de su padre, asumió como duque de Baviera. En 1002, tras el fallecimiento de su primo Otón III, quien no dejó descendencia directa, fue nombrado emperador. Sin embargo, Enrique tuvo que enfrentar la resistencia de monarcas de Polonia e Italia y defender a la Santa Sede antes de ser coronado, en Roma, por el Papa Benedicto VIII el 26 de abril de 1014. Para entonces estaba casado con Cunegunda, santa de la Iglesia, con quien no tuvo hijos. A pesar de la importancia de su cargo, mantuvo una vida caracterizada por la oración, la humildad y el temor de Dios. De esta manera, promovió la paz y la prosperidad del imperio. Sin embargo, imitando a su predecesor, a veces se valió de la Iglesia para lograr sus fines políticos. En 1006, había creado el episcopado de Bamberg, donde construyó una gran catedral. Los obispos de Würzburg y Eichstätt criticaron el proyecto porque implicaba la división de sus diócesis. Pero el Papa Juan XIX autorizó a Enrique II y Benedicto VIII consagró la catedral en 1020. En 1021, Enrique, quien ya había realizado una expedición militar en el norte de la actual Italia, regresó a la península para luchar contra los griegos en Apulia. En el camino de regreso fue víctima de una enfermedad y llevado al monasterio de Montecassino, donde habría sido curado milagrosamente por Benito, el creador de la orden benedictina. Mientras fue emperador, apoyó la reforma que promovían los monjes del monasterio de Cluny, actual Francia, siendo amigo de Odilon y de Ricardo de Saint-Vanne. En tiempos en los que predominaba la sinomía, la compra de cargos eclesiásticos, y en que muchos sacerdotes vivían en concubinato, Enrique II estaba de acuerdo en imponer reglas más estrictas y defendía el celibato. Legendario es el episodio ocurrido cuando estaba a punto de morir. Tomando la mano de su esposa, luego también canonizada, les dijo a sus padres, «He aquí a quien me diste por esposa ante Cristo, como la diste virgen, virgen la pongo otra vez en manos de Dios». Es probable que practicaran la abstinencia, pero también que Cunegunda, que también fue canonizada, no haya sido fértil. En ese caso, Enrique II se abstuvo de repudiarla, una costumbre común entre los monarcas de entonces. El emperador murió el 13 de julio de 1024, en Grona, cerca de Göttingen, Franconie, y fue canonizado por el Papa Eugenio III en 1146. El Papa Pío X, en tanto, lo proclamó patrono de los oblatos benedictinos.